Bueno, bienvenidos a esta exploración sobre el mundo de la negociación. Un tema fascinante. Totalmente. Y es una habilidad que, aunque no lo pensemos, usamos todos los días, ¿verdad? Constantemente. Mucho más allá de lo que vemos en las pelis de grandes acuerdos o política. A veces, como cuenta G. Richard Shell en su libro, pues negociamos hasta si compramos ese conejo que pide la niña. Ajá. La anécdota de su hija Emily, sí, es que está en todo. Pues precisamente de eso va hoy la cosa. Nuestra fuente principal son ideas clave de ese libro, Negociar con ventaja, estrategias de negociación para gente razonable. El autor es profesor en Wharton, nada menos. Un clásico moderno del tema, sí señor, muy sólido. Y nuestro objetivo aquí, pues, es desgranar un poco los 6 fundamentos que propone Shell para negociar bien. No va de trucos mágicos, ¿eh? No, es más bien un enfoque basado en prepararse, en tener información, en estrategia. Exacto. Queremos entender cómo podemos mejorar, ser más competentes negociando. Y para eso, claro, hay que empezar por el principio. Por uno mismo. Ahí le has dado. El primer fundamento es justo ese, conocer tu propio estilo de negociación. ¿Fundamental? La idea es potente, aunque parezca simple. Todos negociamos, y lo primero es saber cómo lo hacemos nosotros. Hay un proverbio danés que cita Shell que me encanta. Hay que amasar el pan con la harina que uno tiene. Es buenísimo. O sea, no intentes ser quien no eres. Exacto. No se trata de copiar a otros, sino de usar bien tu propio estilo. Es que es el punto de partida lógico. Shell, de hecho, basándose en estudios y tal, identifica como 5 tendencias o estilos principales. 5. A ver. Sí. Está el estilo complaciente, que es el típico que busca el punto medio, ¿sabes? Mitad y todos contentos. Vale. Luego el servicial o acomodaticio. Lo que más le importa es la relación. A veces, cede demasiado por mantenerla. Ya, conozco a gente así. Después el competitivo. Va a ganar. Quiere la mayor parte del pastel sí o sí. Lo ve como una competición. El tiburón, digamos. Un poco eso, sí. Luego está el evasivo, que prefiere no meterse en líos. Evita la negociación si puede, la pospone. Huye del conflicto. Exacto. Y finalmente el solucionador de problemas, que también se llama colaborador. Busca soluciones creativas, que todos salgan ganando. El famoso win-win. ¿Entendido? O sea, hay un abanico, y supongo que ninguno es perfecto. Claro. Imagina negociar un sueldo. El competitivo puro empezará pidiendo muchísimo y no bajará casi nada. Ajá. El servicial, quizá por miedo a caer mal, pues igual acepta la primera oferta medio decente. ¿Y pierde dinero? Podría ser. Y es curioso porque aunque hay estudios que dicen que ser colaborativo es mejor a la larga, Sí. también te expone más si te topas con alguien muy duro, muy competitivo. Te pueden pasar por encima. Por eso Shell no dice, este es el bueno. La clave es la eficacia. Eficacia. O sea, usar bien tu estilo y saber adaptarte. Justo. Cómo usas lo que tienes y cómo te ajustas a la situación y a la otra persona. Vale. Pero entonces, más allá del estilo que tengamos de base, ¿hay algo que hagan todos los que negocian bien? Sí, y esto es súper importante en el enfoque de Shell. Él identifica 4 prácticas que son como el ADN de un buen negociador. Da igual tu estilo. A ver, ¿cuáles son? Son casi hábitos. Primero, una voluntad de prepararse. De verdad, a fondo, no ir a ver qué pasa. Fundamental, sí. Segundo, tener expectativas optimistas. Creer que puedes conseguir un buen resultado. La actitud cuenta. Tercero, paciencia para escuchar. Pero escuchar de verdad, ¿eh? Entender al otro. No solo esperar tu turno para hablar. Exacto. Y cuarto, un compromiso con la integridad personal. Ser fiable, coherente, que se fíen de ti. Preparación, optimismo, escucha e integridad. Suena bien. Son los pilares. Sobre eso construyes, seas más de competir o de colaborar. Y esto vale para todo, ¿no? No solo para un CEO en Nueva York. Totalmente. El libro lo muestra muy bien con 2 ejemplos opuestos. Por un lado, una negociación de millones súper formal entre jefes de editoriales en un rascacielos, Vale. y por otro, una negociación de ancianos de la tribu Arusha en Tanzania, sentados bajo un árbol, para resolver un lío con unas tierras y unas vacas. Qué contraste. El entorno, las formas, todo distinto. Pero la necesidad de entender qué quiere el otro, de escuchar, de cuidar la relación, de haberse preparado, eso es igual aquí y en Tanzania. Los fundamentos son los mismos. Entendido. Conocernos es el paso 1. Pero claro, como le decía el gato de Cheshire a Alicia, si no sabes dónde vas, pues da un poco igual el camino. Muy buena analogía. Eso nos lleva al segundo fundamento.
Fijar objetivos y expectativas. Tener un rumbo claro. Precisamente. No vale solo con saber cómo somos, hay que saber qué queremos lograr. Y, ojo, no basta con quiero algo bueno, tiene que ser más concreto. ¿Algún ejemplo? Buenísimo el de Akio Morita, el de Sony, en los años 50. Sony era diminuta entonces. Querían vender sus radios de transistores en Estados Unidos. Bulova, un gigante de los relojes, les ofreció comprarles 100.000 radios. Jo, una pasada para ellos en ese momento. Una barbaridad. Pero había una condición: venderlas con la marca Bulova, no Sony. Uf. ¿Y qué hizo Morita? Pues dijo que no. Ostras, con lo que necesitaban el dinero. Exacto. Pero es que su objetivo no era solo vender radios ya, era algo más grande, más específico. Establecer la marca Sony en todo el mundo como símbolo de calidad, de innovación. Claro. Vender bajo marca Bulova iba justo en contra de ese objetivo clave a largo plazo. Eso es tener un objetivo claro, y bien justificado, no un deseo vago. Es navegar, no ir a la deriva. Entendido. Y junto a los objetivos, mencionas las expectativas. ¿De verdad influyen tanto? Muchísimo. La investigación lo confirma. Si tienes expectativas altas, siempre que sean realistas, que las puedas defender, tiendes a conseguir mejores acuerdos. ¿Como una profecía autocumplida? Algo así. Influyen en cómo negocias tú y en cómo te percibe el otro. Ahora, también es vital saber cuál es tu mínimo aceptable, ¿eh? Lo que Shell llama el precio de retirada. Tu límite. Exacto. Para no aceptar algo que no te conviene. El ejemplo típico es lo de la zona positiva de negociación, la ZOPA. La zopa. Sí. Imagina que vendo un cacharro de segunda mano. Yo no bajo de 100 euros y el comprador no sube de 150. Pues la ZOPA, la zona donde puede haber acuerdo, está entre 100 y 150. Vale, lógico. Pero ojo, Shell avisa, no te obsesiones con tu mínimo. Si solo piensas en no bajar de 100, igual te conformas con 105. Tienes que aspirar a acercarte más a los 150 dentro de esa zona. No te limites tú mismo. Tiene todo el sentido. Apuntar alto, pero sabiendo hasta dónde puedes bajar. Y para que esos objetivos ambiciosos no se queden en nada, Shell insiste mucho en comprometerse con ellos. ¿Cómo se logra eso? Da varias ideas prácticas. Primero, sé específico. Define bien qué quieres. Segundo, justifícalo. Ten razones sólidas, para ti y para el otro. Vale. Tercero, y esto es curioso, escríbelo. Ponerlo por escrito parece que lo fija más en la cabeza. Cita a Benjamin Franklin, que de joven se hizo un plan escrito de cómo quería comportarse. ¡Anda! Cuarto, háblalo con otros. Contar tus metas te hace sentir más responsable y te dan feedback. Y quinto, tenlos presentes siempre. Como hacía un magnate, Barry Diller, que repasaba sus notas de objetivos antes y durante las reuniones. Lo de escribirlo me llama la atención. ¿Por qué funciona? Pues parece que el acto físico de escribir y también lo de contarlo a otros, el compromiso público, lo hace como más real, más tangible. Te obliga un poco más. Eso es. Aumenta la presión, interna y externa, para no rendirte. Piensa en una aerolínea que anuncia a bombo y platillo que compra 200 aviones. Ya no se pueden echar atrás fácilmente. Claro, por eso es tan importante ser optimista al fijar las metas. Si partes de un realismo pesimista, por miedo a no lograrlo, pues ya empiezas apuntando bajo. Hay que ser ambicioso, pero con cabeza claro. Muy bien. Ya tenemos estilo y objetivos. El tercer fundamento es donde, como dices tú, la cosa se pone interesante de verdad. Las normas y los hábitos consagrados. ¿A qué se refiere con eso? Esto es potentísimo. Se refiere al poder enorme que tiene lo que la gente considera justo, normal, lo que se suele hacer, lo legítimo en una situación. Lo que debería ser. Exacto. Shell cuenta una anécdota genial de una disputa por unos cerdos prestados en una tribu de Filipinas. ¿Cerdos? Sí. Y el lío no se resuelve regateando sin más, se resuelve aplicando la norma local, la costumbre, sobre cuál es la tasa de crecimiento natural que se espera de los cerdos en ese tiempo. Ah, mira. El acuerdo se basa en ese estándar, aceptado por todos allí. No en quién tiene más poder o grita más. O sea, usar criterios que están fuera de la voluntad de las partes. Como referencia, objetiva. Justo. Son criterios objetivos o prácticas habituales, leyes, normativas, sentencias anteriores, precios de mercado, informes técnicos,
Comisiones típicas de un sector, como el famoso 6% de las inmobiliarias en Estados Unidos, incluso cosas que la otra parte ha dicho antes. Declaraciones previas. Claro, su fuerza viene de un principio psicológico súper fuerte: la coherencia. Todos necesitamos sentir que somos razonables, que actuamos de forma consistente con lo que se considera normal o legítimo. Ya. Si tú apelas a una norma relevante, pones al otro en la situación de o la acepta, o parece irrazonable, o que se contradice. El ejemplo de Gandhi en Sudáfrica que comenta el libro es tremendo en ese sentido. Es brutal. Un ejemplo histórico perfecto, cuando le echaron de un vagón de primera, aunque tenía billete. Sí. Gandhi no usó la fuerza, ni pidió pena, apeló a las normas existentes, las propias reglas del tren sobre quién podía viajar ahí. Puso al revisor frente a su propia incoherencia. Exacto. Y luego usó eso, y normas más amplias de justicia, para mover a la opinión pública. Usó la legitimidad de las normas como palanca, justo porque él, en ese momento, no tenía poder personal. Es lo que Shell llama capacidad de presión normativa, ¿no? Usar lo justo como arma. Eso mismo. Es la habilidad de usar normas, estándares, precedentes, lo que dijo el otro, para persuadir y presionar pero de forma legítima. Dame algún ejemplo más práctico. Pues mira, negociando el presupuesto de un hospital, si la dirección siempre dice que la prioridad es la calidad de atención al paciente, Ajá. por eso puedes usar esa frase como norma para pedir más enfermeras. O en una negociación de despidos, si invocas criterios aceptados como antigüedad o productividad medida. Tiene más peso que decir no me eches. Muchísimo más. Incluso un eslogan puede funcionar así. El de los camioneros Teamsters contra UPS en los 90. Una América a tiempo parcial no puede funcionar. Enmarcaba la huelga como defender una norma social, la del trabajo digno. Qué bueno. Por eso, investigar qué normas se aplican en cada sitio, en ese mercado, en esa empresa, es oro puro. Te sirven para defender tu postura y para cuestionar la del otro si se sale de lo estándar o de lo que dijo antes. Clarísimo. Ya llevamos 3. Estilo, objetivos y normas. Shell agrupa los 3 últimos porque dice que están muy ligados: las relaciones, los intereses del otro y la capacidad de presión. Vamos a verlos más rápido, pero parecen clave también. Lo son, totalmente. Y se influyen unos a otros. El cuarto, las relaciones. Lo tiñe todo. No negocias igual con un amigo que con un desconocido, ¿verdad? Hombre, claro que no. Con gente de confianza solemos usar normas de equidad, de repartir justo. Con extraños, quizá más normas de mercado puro y duro. La confianza, la reciprocidad, incluso si percibes al otro como parecido a ti. Todo eso influye. La química personal. Sí. El libro menciona el juego del ultimátum. Un experimento muy curioso. ¿En qué consiste? Básicamente, te dan dinero y tienes que ofrecer una parte a otro. Si el otro acepta, os lo quedáis. Si rechaza, nadie se lleva nada. Vale. Pues la gente rechaza ofertas y las ve muy injustas, aunque eso signifique perder dinero. Demuestra cómo la percepción de justicia afecta totalmente a la decisión, por la relación que se crea o se rompe. Interesante. Luego el quinto, los intereses de la otra parte. Y aquí el truco es ir más allá de lo que dicen que quieren, su posición, para entender por qué lo quieren. Sus motivaciones reales. Exacto. Sus necesidades, sus miedos. Es un trabajo casi de detective, descubrir qué mueve de verdad al otro. ¿Algún caso? El de Kelly Sarver negociando un contrato de basuras para la ciudad de Oceanside, en California, es perfecto. A ver. Oceanside rechazaba su propuesta, aunque era barata. Sarver, en vez de bajar más el precio, investigó. ¿Por qué no querían? ¿Y? Descubrió que el problema no era el dinero, era el miedo al impacto de un vertedero en sus playas, en el turismo. Ese era el interés real. Claro, la imagen de la ciudad. Exacto. Al saber eso, propuso otra cosa, llevar la basura a un vertedero que ya existía, pero en el desierto, lejos de la costa. Ah, solucionó el problema de fondo. Y ganó el contrato. Entender los intereses ocultos te abre puertas que regatear sobre la posición inicial nunca abriría. Es fascinante. Desde luego. Y nos queda el sexto, la capacidad de presión, que has dicho que no es lo mismo que tener poder. No exactamente. Shell la define como la habilidad para influir en cómo el otro percibe las consecuencias de decir sí o no a tu propuesta. En su percepción. Clave. Depende de quién cree que tiene más que perder si no hay acuerdo. No es algo fijo, cambia según el contexto. ¿Y de dónde sale esa presión? Una fuente es tener buenas alternativas. Tu plan B, lo que llaman el MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado.
Si tienes otras opciones buenas, tienes menos presión por cerrar este acuerdo. Lógico. Otra es la información. Saber más que el otro te da ventaja. El tiempo, un clásico. ¿Quién tiene más prisa? Sí. Vamos a la de Hamaska Hollis en Washington en los 70. La policía usó el tiempo de forma magistral. Dejaron pasar los días, dieron información controlada, pequeñas concesiones. Y así desgastaron la posición del secuestrador, sin ceder en lo importante. Y a veces, quien parece tener menos poder oficial, tiene más presión. Sin duda, el ejemplo del padre intentando que el niño coma brócoli es perfecto. Sí. El padre tiene la autoridad, pero el niño, con solo negarse, tiene una capacidad de presión brutal en ese momento. ¿Por qué? Porque para el niño no comer brócoli igual no es tan grave como para el padre el fracaso de no lograr que coma. Ya veo. Entender quién depende más del acuerdo, quién pierde más si se rompe, eso te da la medida real de la presión, más allá de los cargos o la fuerza bruta. Y también puedes crear presión uniéndote a otros. Coaliciones. Exacto. Los ganaderos de Catuca que se juntaron para negociar con los grandes mataderos. Solos no eran nadie, pero juntos, ahí sí tenían capacidad de presión. Muy bien. Entonces, recapitulando. Estilo, objetivos, normas, relaciones, intereses del otro y capacidad de presión. Si juntamos todo esto, ¿cuál es la foto final que nos pinta Shell? Pues la foto es la de una negociación basada en la información y en la preparación sistemática. Shell en el fondo lo que hace es desmitificar la negociación. Quitarle el aura de arte oscuro. Exacto. No es cosa de gente con labia o un instinto especial. Argumenta que es en gran parte un proceso que se puede analizar, preparar y que cualquiera puede mejorar mucho si se lo toma en serio. Si hace los deberes. Básicamente. Estos 6 fundamentos son las áreas clave que tienes que mirar, que analizar, antes y durante cualquier negociación importante. O sea que no va tanto de trucos aislados, sino de montar una estrategia completa entendiendo todas estas piezas. Justo eso. Y es una habilidad que, como todo, se mejora practicando. Con conciencia. Como dice Shell, solo se aprende con la práctica. Hay que lanzarse. Su enfoque busca que dejemos de ver la negociación como algo que da miedo o ansiedad y la veamos más como un reto intelectual. Interesante. Un desafío. Eso es. La meta no es ser un depredador ni tampoco un santo. Es ser razonable, pero en el sentido más estratégico. Bien informado, coherente, adaptándote y teniendo siempre en mente estos 6 factores, todos juntos. En resumen, el mensaje que nos llevamos de esta exploración del trabajo de Shell es que negociar es parte de ser humano, ¿no? Desde lo más pequeño a lo más gordo. Totalmente. Y con entender estos principios, conócete, estilo, marca tu norte, objetivos, apela a lo justo, normas, cuida el vínculo, relaciones, entiende al otro, intereses, y mide las fuerzas, presión, pues nos da un mapa mental muy útil. Una caja de herramientas. Eso, para afrontar estas situaciones con más cabeza, más preparación y, con suerte, mejores resultados. Y si me permites, para acabar, una reflexión que me surge de todo esto. Shell pone muchísimo énfasis en lo racional, la preparación, los datos, las normas objetivas, el análisis. Sí, es muy estructurado. Pero claro, pensando en la vida real, en negociaciones complejas, ¿qué sitio queda para lo intangible? ¿Qué papel juega la intuición, la inteligencia emocional, la empatía, o esa química que a veces hay o no hay con la otra persona? Buena pregunta. Sobre todo cuando se disparan las emociones, o cuando una parte actúa de forma que parece totalmente irracional. ¿Pueden esos factores más subjetivos a veces echar por tierra la estrategia mejor preparada del mundo? ¿Pesar más que toda la preparación? Quizá. Es una pregunta abierta, ¿no? Un buen punto para seguir dándole vueltas a este tema tan humano, al final.